Bien, mi nombre es Eden Hidalgo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Loja. A continuación les voy a hablar sobre el estándar 802.11n. Como descripción tendremos que el estándar IEEE 802.n es la próxima generación de la tecnología inalámbrica que entrega espectaculares mejoras en confiabilidad, velocidad y rango en comunicaciones 802.11. Cuenta con una velocidad de modulación cerca de 6 veces más rápida y una tasa de transferencia de datos de 2 a 5 veces que una antena Wi-Fi 802.11 AG. Mejoras sustanciales en cobertura y calidad de conexión. El Wi-Fi en 802.11n fue diseñado para reemplazar por completo la actual tecnología inalámbrica, como sería Ethernet, y convertirse en la tecnología dominante en redes de área local. Las antenas Wi-Fi 802.11n introducen varias mejoras a las capas 802.11 PHY radio y la capa MAC, que resultan en mejor throughput y confiabilidad para redes inalámbricas. Bien, en la codificación de datos. En cuanto a calidad de servicios, existen diferentes grupos, por ejemplo, que mejoran el servicio, otras mejoran otro tipo de cosas. También hay la codificación y la seguridad. En cuanto a seguridad, el grupo que se encarga es el 802.11i. No se han tenido mayores avances, habiendo visto las vulnerabilidades que WP tenía. Aparecieron WPA, WPA2, TKIP y trajeron alguna solución, pero se dice que de 802.11i que aporta un modo AES como método de encriptación que permite una autentificación y un roaming entre puntos de acceso más robusto, pero lamentablemente se sabe que cuanto mayor es el grado de seguridad que se quiera establecer en la transmisión inalámbrica, menor será la tasa de transferencia de datos entre emisor y receptor. Bien, el número de antenas. Entre variantes y cambios que se han manejado y con la intención de incrementar la velocidad de transferencia, se utiliza el canal existente de 20 o 40 MHz. Dos antenas MIMO como mínimo, que sería una matriz de 2x2, y algunos cambios en la capa MAC para que básicamente se eleve la capacidad de canal a unos 135 megabits por segundo, además de incrementar el tamaño de carga útil de 2304 bytes a más de 800 bytes, si es que estas se pueden entregar con éxito como suma o ráfaga de tramas. Bien, la agregación de paquetes. El concepto suma aparece aquí y este establece el empaquetamiento de múltiples paquetes de protocolos de red de alto nivel en una sola trama. Cada paquete obtiene un encabezado de subtrama con dirección de origen y destino y la longitud para delimitar el paquete. Básicamente la suma solo puede ser utilizada cuando se empaquetan tramas que viajan al mismo receptor. Asimismo, a nivel físico, se pueden implementar las ráfagas, donde aquí se efectúa un mecanismo similar al utilizado en la suma, pero a nivel físico, empaquetando tramas en una única trama denominada PLCP, con un delimitador entre cada una. El intercambio de las tramas solo puede ser posible cuando el canal ha sido configurado. Para ello, el remitente envía una trama de control de suma de iniciadora, pudiendo ésta solicitar medidas del canal, tipos de codificación en la trama, suma, etcétera. Como contestación, se recibe una trama que básicamente se llama control de suma de contestador, haciendo que cierre el bucle, notificando al remitente que se aceptará la trama de suma y los valores que se establecieron. Es decir, que va a enviar una señal de entrenamiento al receptor, quien la recibe y analiza y contesta. Bien, la transferencia de datos. La propuesta de expandir el tamaño del canal de 20 a 40 MHz daría a un canal eficaz de 315 megabits por segundo con multicanalización por división espacial MIMO. Este cambio podría disminuir el número de canales disponibles de 22 a 11 en la banda de 5 GHz. Para conservar la compatibilidad, se permitirán el uso de canales de 20 MHz y cuando las estaciones tienen grandes volúmenes de información a transmitir, negociaría automáticamente en forma temporal el ancho de banda, pudiendo utilizar los 40 MHz.
Finalmente podemos indicar que la capacidad del canal es variable según se utilicen distintos flujos espaciales, de 1 a 4. Bits codificados por subcomputadora, que pueden ser 6 para 64 QAM o 4 para 16 QAM. Y el ancho de banda canal, que puede ser de 20 MHz a 40 MHz, pero puede estar dentro de los rangos que van de 60 megabits por segundo a 540 megabits por segundo, con los requerimientos más altos. En cuanto a la velocidad que se puede alcanzar con la utilización de un solo flujo espacial y en modo básico, la velocidad es idéntica a la de 802.11a. A partir de allí, y utilizando parámetros de modulación, codificación y ancho de banda de canal, podemos llegar a un rendimiento máximo de 630 megabits por segundo. Compatibilidad con versiones anteriores. Eh, Básicamente, para poder lograr que haya compatibilidad con versiones anteriores, se establecieron tres diferentes modos de transmitir para el estándar 802.11n, denominados Legacy Mode, Mixed Mode y Greenfield. Legacy Mode se utiliza para preservar la compatibilidad con versiones anteriores con las existentes, que serían 802.11a o la 802.11g. Al operar en este modo, los dispositivos utilizan una sola entrada, una sola salida, sería un sistema CISO, y la transmisión es 100% con IEEE 802.11, que sería A o B o G, que son compatibles. Mixed Mode básicamente combina la herencia y la transmisión alto rendimiento. En este modo, el dispositivo tiene la capacidad de transmitir paquetes en modo Legacy, HT o MIMO, según sea el sistema con el cual desea establecer la comunicación. Por último, el modo de funcionamiento de Greenfield no utiliza preámbulo del modo Legacy, solo puede utilizarse únicamente para la comunicación en aquellos sistemas OFDM MIMO. MIMO, la utilización de varias antenas para transmitir y recepción, para transmisión y recepción en radiocomunicaciones representa uno de los avances más importantes desarrollados, dado que permiten aumentar la velocidad de transmisión sin la necesidad de incrementar ni la potencia transmitida ni el ancho de banda utilizado. Estos métodos de transmisión dependen directamente de las características de propagación del lugar donde se encuentran implantados que los sistemas tradicionales de una entrada y una salida. Aquí básicamente tenemos esta figura en donde podemos aprovechar algunas propiedades importantes, como sería un sistema CISO, un sistema MIMO y un sistema MISO. Básicamente el siguiente gráfico trata de demostrar la utilización de varias antenas, tanto sea en transmisión como en recepción, en comparación con canales de transmisión-recepción de una sola antena. Si nosotros podemos observar, eh, en el primer caso, si la emisión-recepción se da con una sola antena, se lo denomina un sistema CISO. Si tenemos una sola entrada, por ejemplo aquí, y salida múltiple, se denomina SIMO. Cuando es inversa, es decir, entrada múltiple y salida única, se denomina MISO. Y finalmente, para varias entradas y varias salidas, tendremos la denominación más conocida como MIMO. Eh, También la tecnología MIMO aprovecha la técnica de diversidad espacial para el extremo receptor y transmisor. Todo esto tiene por objeto mejorar la fiabilidad y calidad del enlace, reduciendo la tasa de error bit. Esta reducción permite el uso de esquemas de modulación superiores y mejora la eficiencia espectral. Como los sistemas MIMO hacen uso de múltiples antenas en transmisión y recepción, esto da lugar a la generación de subcanales equivalentes paralelos e independientes, los cuales a su vez generan una ganancia que viene dada por los valores propios de una matriz. Esta ya puede ser 2x2, 3x3, dependiendo el uso de antenas. La magnitud de los canales de esta matriz conformada depende de valores propios que son dados por las características de las antenas utilizadas y la potencia utilizada. Por ejemplo, en el ejemplo de la figura que podemos observar, muestra los subcanales que se generan.
Vemos incluso que se aprovechan las condiciones espaciales y para este caso, y solo a modo de ejemplo, tenemos un subcanal por cada antena, los cuales llegan a la estación donde será procesada la señal de cada subcanal. A partir del armado de canales de transmisión y si se conoce el estado del canal en el transmisor, es posible transmitir de forma más eficiente, repartiendo adecuadamente la potencia entre los transmisores. Por el contrario, si se desconoce el estado del canal en transmisión, el reparto de potencia entre antenas se realizará de manera uniforme y por tanto de manera menos efectiva. Por ello, el conocimiento del canal de transmisión y recepción permite conformar el sistema mismo óptimo de transmisión y recepción. La capacidad del canal MIMO. El rendimiento y la mejor eficiencia del canal MIMO se mide a través de la capacidad del canal, a partir de las expresiones de capacidad propuestas por Shannon para canales simples. La capacidad del canal MIMO solo dependerán de la relación señal a ruido en el receptor y de la matriz de canal, independientemente del esquema de transmisión o codificación utilizado. Para la transmisión tenemos el multiplexado espacial que aprovecha el dominio espacial para obtener altas tasas de transferencia y por otra parte la codificación espacio-temporal que está más orientada a mejorar la fiabilidad y la calidad del enlace mediante el uso de la diversidad espacial desde otra concepción. Establece la transmisión de múltiples réplicas de cada símbolo. La multiplicación espacial consiste en la transmisión de flujos de información independientes por las diferentes antenas de manera simultánea. El multiplexado de la información en varios canales consigue aumentar la velocidad global de transmisión de datos en un factor que está dado por la capacidad de canales generados. Todo esto sin mayores requerimientos de potencia ni ancho de banda, consiguiendo así una eficiencia espectral próxima a la capacidad del canal y sin necesidad de conocer el estado del canal. En correlación, el receptor se acepta los distintos flujos de datos en una forma separada. Canales de 40 MHz en 2.4 GHz. La transmisión de datos con una velocidad de hasta 600 megabits por segundo. Se logra mediante cuatro flujos espaciales utilizando un solo canal con un rango de ancho de banda de 40 MHz. Varios tipos de modulación y codificación se han determinado por los estándares y se han guardado en el esquema de modulación y codificación con el fin de obtener la máxima eficiencia de 802.11n. Es aconsejable una red limpia de 5 GHz. La banda de 5 GHz tiene un potencial considerable debido a los numerosos canales de radio que no se solapan y menores distorsiones con respecto a la banda de 2.4 GHz. En la banda de 2.4 GHz es bastante concurrida. Aquí ofrece la posibilidad de duplicar el ancho de banda por canal para 40 MHz, lo que da un poco más del doble de la velocidad de transmisión de datos. Bien, como conclusiones podemos tener que el despliegue de redes inalámbricas de área local es una realidad hoy en día, pero con unas velocidades de transmisión netas muy por debajo de las ofrecidas por las redes cableadas. El estándar 802.11 junto a los sistemas de radio MIMO permitirán que las redes inalámbricas sean una tecnología más competitiva y adaptada a las necesidades de comunicación. Las diferentes versiones, como habíamos visto, de este estándar permiten la interoperabilidad de equipos diferentes y de diferentes fabricantes. El enlace de operación de las redes también es mayor con este nuevo estándar gracias a la tecnología MIMO. MIMO usa múltiples antenas transmisoras y receptoras, permitiendo manejar más información. Gracias al multiplexado de división espacial, multiplexa múltiples flujos de datos independientes, transferidos simultáneamente con un canal espectral de ancho de banda, aumentando el desempeño de la transmisión. Como recomendaciones, tenemos que las redes inalámbricas siempre tienden a ser más vulnerables que las redes cableadas. Por esta razón, siempre se debe de tomar en cuenta que para qué se les da cierto uso,
a cada red. Por ejemplo, en una red empresarial no es muy aconsejable ya que tiene más vulnerabilidad. Bien, esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.